día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Hemos afirmado que es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en este momento el Catecismo dedica unos cuantos números a decir ¿y cómo es eso? Y especialmente ¿cómo es hombre? ¿Cómo se puede ser verdadero hombre al mismo tiempo que verdadero Dios? Habíamos quedado en el punto 474. Y contextualizo, lo dicho ayer, para que lo retomemos. Decíamos que Jesús no son dos personas, es una persona. Y es persona divina. Es persona divina porque antes de nacer en Belén, antes de encarnarse en el seno de la Virgen María, preexistía desde toda la eternidad. Y era una de las personas de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es una persona divina. Pero que al asumir la naturaleza humana, al encarnarse, no toma una especie de disfraz de hombre, no, sino que se hace hombre verdaderamente, se asume la naturaleza humana y podemos decir que Jesús, esa persona divina, es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, y decíamos también que el encarnarse supone asumir la naturaleza humana con todos los condicionantes que eso supone para Dios. Él voluntariamente, libremente se ha anonadado, se ha rebajado, ha asumido lo que supone la ley humana, que limita, por supuesto, la ley humana, la pedagogía humana, la forma humana de llevar adelante el conocimiento, pues las relaciones, etcétera, limita la divinidad, ¿no? Que es todopoderosa, que es omnipotente. O sea que Dios libremente, al hacerse hombre, se ha autolimitado, ¿no? Es como el máximo misterio del abajamiento de Dios. Se somete a la ley humana del crecimiento. Y el niño Jesús, aun siendo persona divina, aprendía e iba creciendo en el aprendizaje, lo cual es un misterio decir cómo Dios puede aprender, cómo se puede sentar en un pupitre de una escuela. Pues sí, este es la consecuencia última de la encarnación. Bien, pero decíamos una cosa más. Al mismo tiempo decíamos que hay un matiz, y es que en esa ley humana del crecimiento, del conocimiento, en la persona de Jesús al mismo tiempo vemos por los evangelios, deducimos fácilmente de los evangelios, que también Jesús, aunque estaba sometido a esa ley humana del crecimiento en el conocimiento, etcétera, ¿no? Tenía también Jesús un nivel de intimidad con el Padre que era especial, que ya no era únicamente que no estaba limitado por la ley humana del crecimiento, que tenía un conocimiento, una consciencia de quién era su Padre, que tenía una oración tan íntima a Jesús que su Padre le revelaba en la oración lo que necesitaba saber, pues para llevar adelante la redención. Y Jesús también conocía los corazones de aquellos a los que se dirigía. Dice el Evangelio, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y conocía el corazón de la samaritana, etcétera, etcétera. Es decir, que para que la redención que Jesucristo iba a llevar a cabo no fuese ciego, o sea, para que esa redención de Cristo Él no la hiciese de una manera ciega, el Padre le iba revelando lo fundamental, los datos fundamentales que Él necesitaba para que la redención de Cristo fuese plenamente consciente, para que Cristo nos redimiese por amor y con la consciencia de saber que nos está amando. Por ejemplo, Jesús nos conocía a nosotros cuando en Gesemaní estaba sufriendo. Por supuesto que supera la ley del conocimiento humano que un hombre pueda conocer a los que van a nacer después. Por supuesto que eso lo supera. Pero sí nos conocía, porque para que la redención que Él está realizando sea plena, sea consciente, participe no de una manera mecánica con el Padre, sino
sino que sea plenamente redentor, ¿no? Junto con el Padre, convenía que él tuviese un conocimiento humano, digo conocimiento también como hombre, no únicamente como Dios, que como Dios es obvio que nos conocía como Dios, pero como hombre también nos conocía de manera que la redención que él realizaba era plenamente consciente por nosotros. O sea que mantenemos las dos cosas. Mantenemos que, sí, él se autolimitó al hacerse hombre, y montones de conocimientos, etcétera, pues él no, o sea, renunció a tenerlos, pero no el tipo de conocimientos que se referían a la redención que estaba realizando. En los evangelios observamos claramente que el conocimiento de los misterios referentes a la intimidad con el Padre y al bien de las almas, a los que él quiere dirigir su redención, el Padre se los había revelado en su corazón. Decíamos ayer que Santo Tomás de Aquino y algún otro autor pues habla de la visión beatífica. Bueno, pues ahí hay muchas explicaciones que el catecismo no se mete en explicaciones de escuela, pero sí que afirma el hecho, es decir, afirma que hubo un anonadamiento, que él renunció a la condición divina, pero que al mismo tiempo, para que la redención fuese plenamente consciente y meritoria, el Padre también le revelaba los datos esenciales ligados a la redención. El amor del Padre, fuente de la redención, y el conocimiento interno de las personas a las que se dirige la redención. Bien. Bueno, pues el punto 474 en el que habíamos quedado dice lo siguiente. Debido a su unión con la sabiduría divina, en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Bueno, pues básicamente un poco lo que he explicado. Por ejemplo, dice Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes. Mirad, más tarde dice, mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán, le matarán y a los 3 días resucitará. Jesús predijo en distintos momentos la pasión. La predijo, o sea, él conocía lo que le esperaba. Y lo conocía como hombre, no solo como Dios. Dios quiso revelárselo. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente, a diferencia de ese episodio de Abraham e Isaac, acordaros de ese caso de esa imagen del Antiguo Testamento, como Yahvé le pide a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, y ofrécelo en sacrificio, y entonces Abraham va caminando hacia el monte Moria junto con su hijo Isaac. Y Isaac le dice, papá, ¿a dónde vamos? Y el hijo no es consciente, ¿no?, de a dónde va caminando con el padre, y el padre, cuando está en el punto del monte, está a punto de sacrificar a su hijo, y entonces el ángel le retiene y le dice, no sacrifiques a tu hijo. Dios le estaba probando, ¿no? Y dice, juro por mi nombre que por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu único hijo. Bueno, bien, esa imagen de Abraham e Isaac es una imagen en la que se está como prefigurando lo que para el Padre supone entregar a Cristo a la cruz. La generosidad de Dios Padre, que no se reserva a su propio Hijo, sino que lo envía al mundo a entregar su vida al mundo por nuestra salvación. Pero la imagen de Abraham e Isaac no es suficiente, o sea, es insuficiente para explicar cómo actúa Jesucristo, porque Isaac no se entera de lo que está pasando allí. Allí, en el fondo, quien tiene mérito es el Padre, porque Isaac allí es inconsciente de que va a ser sacrificado. Pero Jesucristo es plenamente consciente de que Él entrega su vida. No solo el Padre entrega al Hijo en contra de la voluntad del Hijo, no, sino que el Hijo entrega libre y voluntariamente su vida por la salvación del mundo. Por eso convenía, obviamente, ¿no?, a diferencia de esa imagen de Abraham e Isaac, convenía que el Padre le revelase al Hijo
que él iba a ser entregado para que su entrega fuese libre y consciente y plena. Por eso Jesús predice la pasión en distintas ocasiones. Y no digamos nada cuando en la Eucaristía, celebrada en la víspera de su pasión, él dice: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que es derramada por el perdón de los pecados. Y lo dice la víspera, y lo celebra, en vez de salir corriendo, que podía salir corriendo, ¿no? O sea, es decir, el Padre le está revelando a Jesús como hombre también, no solo como Dios. No hace falta que se lo revele, claro. Le está revelando como hombre los datos esenciales de la redención, para que la participación del hombre Jesús sea plena. Bien, algún texto más, por ejemplo, que se nos ofrece. Pues, por ejemplo, como Jesús es consciente de que Pedro le va a negar 3 veces, aunque todos se escandalicen, yo no, y Jesús le dice: yo te aseguro hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. O, por ejemplo, que Jesús es consciente de que Judas le va a traicionar. Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. ¿Acaso soy yo? Y él dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato. Es decir, Jesús tenía un conocimiento como hombre profundo de los acontecimientos de la redención. No era ciego. Él colaboraba, o sea, él llevaba a cabo la redención no de forma ciega, no, sino libre, consciente y en una entrega por amor. Esta es la afirmación principal de este punto 474. Y termina este punto con una especie de explicación de un texto misterioso. Dice: lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Se refiere al texto de Marcos 13:32, cuando dice: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es un texto en el que viene a decir que nadie sabe ni el día ni la hora del momento final de la historia, del día de la parusía, cuando Dios venga a juzgar a vivos y muertos. Esa hora está puesta por el Padre y nadie sabe el día ni la hora. Y entonces dice ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo. Claro, y es un texto impresionante, porque dice: el Hijo, Jesús no sabe el día y la hora del juicio final, de la parusía. Bueno, puede ser que como hombre, como Dios, claro que lo sabe. No puede ignorarlo como Dios, pero como hombre puede ser que el Padre ese dato no se lo haya revelado, porque no sea necesario para la conciencia y libertad de la entrega para la redención de Jesucristo, ¿no? O sea, puede ser. Pero sin embargo, el Catecismo dice, fijaros como en otro texto, Hechos 1:7, dice: ese momento que Jesús asciende a los cielos y dice: Señor, en este momento vas a restablecer el reino de Israel. Y responde Jesús: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Le dice, bueno, a vosotros no os toca conocerlo. Fijaros que no dice en este texto: a nosotros no nos toca reconocerlo. Aquí distingue entre ellos y él, como que Jesús tiene un grado de conocimiento que ellos no tienen. Bueno, en cualquier caso, nosotros lo que no podemos establecer es una línea divisoria milimétrica de decir, todo lo que el Padre le reveló a Jesús como hombre es esto, y nada más que esto. Y lo que Jesús, al encarnarse, al hacerse hombre, renunció a saber por motivo de su condición humana, fue esto. Hombre, es muy difícil establecer una línea divisoria, en la que podamos nosotros pues definir cuántas cosas son las que Jesús, al hacerse hombre por la ley humana, renuncia a saber, y cuántas son las que el Padre le revela por conveniencia con su misión redentora. Eso sabemos que existen las dos cosas, pero claro, es difícil establecer
una línea milimétrica en la que se dice hasta aquí por un lado y hasta aquí por el otro. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.